Somos Alina García, Roxana Torres, Susana Flores y Paula Valverde, y hoy les vamos a hablar sobre los temas más importantes de la química analítica relacionados con la industria de alimentos para poder explicar un poco mejor cómo se relaciona esta rama de la química con la vida diaria. La química analítica es la ciencia que se encarga de las mediciones y esto sirve a todos los ámbitos de la ciencia, a la medicina y a la ingeniería. Y su objetivo es desarrollar y validar los métodos que se han desarrollados para que puedan ser usados en las diferentes ramas de la ciencia. La química analítica tiene un proceso que se debe de seguir al momento de analizar las muestras. Esto lo explicaremos usando como ejemplo la elaboración de un pan en el cual se añadió propionato de calcio para conocer qué cantidad de este conservador se necesita para lograr que el pan tenga una vida útil de exactamente 30 días. En el caso de la muestra, sería la proporción del pan que se elaboró. El analito sería el propionato de calcio que estamos usando como conservador y la matriz de la muestra serían todos los ingredientes de la formulación sin tomar en cuenta el propionato de calcio. El análisis se haría al crear 5 formulaciones con cantidades diferentes del analito, teniendo una muestra control, la cual no tendría analito, es decir, el conservador mencionado. De esta manera se elaborarían los panes y se dejarían en reposo. Las muestras serían analizadas todos los días para observar cuáles van presentando cierto desarrollo de hongos. Esta revisión se haría hasta encontrar el pan que al día 30 no tenga hongos, aunque posiblemente al día 31 ya los presentaría. Elaborar los panes con las diferentes formulaciones se puede considerar como un método de prueba, ya que el propósito es determinar la cantidad de analito, que es el conservador, necesario para cierto objetivo, pero para conocer esta información se debe hacer pruebas diferentes. Todas las empresas que crean productos alimenticios tienen procesos diferentes para desarrollar sus productos. Sin embargo, al acabar las pruebas, las empresas crean sus propios protocolos para poder etiquetar los productos y sacarlos al mercado y que tengan clientes satisfechos y tengan una calidad garantizada. Por ejemplo, un producto que tiene un protocolo es la champaña. Existe un conjunto de reglas específicas que se tienen que seguir para poder etiquetar el producto con este nombre. Por ejemplo, las uvas tienen que crecer en una región específica de Francia, deben de ser recogidas a mano y en el proceso debe de haber 2 fermentaciones. Estos son algunos de los pasos que se tienen que seguir y si alguno de estos no se cumpliera de manera satisfactoria, dicho producto no podría ser aceptado por la industria que estableció las reglas o instrucciones específicas para su elaboración. De ahí la importancia de seguir los protocolos establecidos. Para llevar a cabo el proceso analítico adecuado, se siguió la siguiente secuencia. Primero se definió el problema al querer saber la cantidad de propionato de calcio necesario para hacer que el pan tuviera una vida útil de 30 días exactos. Se obtuvo la muestra al momento de crear las formulaciones estipuladas y después se separó cada muestra en un contenedor diferente y se midió los días de que cada pan tuvo de vida útil. Al final se presentaron los datos y se escogió la formulación que funcionaba mejor. Cabe mencionar que todos los productos que salen al mercado deben cumplir con ciertas normas y regulaciones establecidas por la ley. En la química analítica, el marco legal y la normatividad es un conjunto de reglas que establece el gobierno para poner estándares sobre qué está permitido y qué no. En la industria de alimentos existen las NOMS, que son para limitar la cantidad de aditivos que se usan para las formulaciones, los etiquetados de alimentos, las prácticas de higiene para su proceso, entre más cosas. Estas solo aplican en México, pero también existen otras que regulan de manera internacional, ya sea la FAO, ISO, ICA y más, todas con el fin de tener buenas prácticas y sanidad de alimentos. Un ejemplo de esto es la stevia, que es un edulcorante, es decir, es un sustituto del azúcar y está normatizado. Para un producto final de que sea bebida, congelados, polvos o jarabes, no puede pasar la concentración de 200 miligramos por litro de stevia, según la NOM. Esto se tiene que cumplir para poder ser etiquetado y vendido. Otro ejemplo es los productos que tienen aspartame, los cuales deben de estar declarados ya que existe una condición que se llama fenilcetonuria, que si las personas que la padecen comen aspartame pueden tener un problema de salud bastante grave, por lo que estos alimentos deben tener la etiqueta de fenilcetonúrico, contiene fenilalanina. En las fábricas de alimentos puede haber varias bandas de producción
que estén elaborando diferentes productos al mismo tiempo sin tener un área cerrada para cada uno de ellos. Esta es la razón por la cual a veces en la etiqueta nutrimental de algunos alimentos aparece la lista de ingredientes completa y luego dice, puede contener, y se mencionan algunos otros productos. Esto se pone por separado ya que no forman parte de la formulación como tal y pueden o no estar presentes. En el caso de que estuvieran presentes en el alimento, se encontrarían en una concentración de traza, lo que quiere decir que es una concentración muy pequeña que pudo haber sido provocada por alguna contaminación. Cuando decimos contaminación, nos referimos a que, por ejemplo, si estamos trabajando con un ingrediente en polvo, este puede volar de una línea de producción a otra y a eso se consideraría contaminación para este segundo producto. Entonces, por eso es importante mencionarlo, ya que algunas personas pueden ser alérgicas a este tipo de ingredientes y no queremos ocasionarles algún daño. En la química analítica existen diferentes tipos de muestreos, los cuales también pueden ser implementados en la industria de alimentos. Por ejemplo, está el muestreo mecánico y manual, el cual es el más confiable y barato, ya que es el que tú haces por ti mismo. Un ejemplo es el ejemplo del pan mencionado anteriormente. El muestreo continuo se puede llevar a cabo cuando se usan bandas de producción. Por ejemplo, una empresa de productos lácteos tiene una producción de yogur líquido que después de ser envasado por medio de una banda es transportado al lugar donde será empaquetado. Cada hora, la banda desvía una cantidad representativa de envase de yogurt para ser analizados y que la empresa tenga la certeza de que tiene buena calidad y que está hecho de forma correcta. El muestreo intermitente se hace al sacar porciones de un determinado material para formar la muestra. En este muestreo normalmente se utilizan líquidos y pues un ejemplo muy claro es en la fábrica de cerveza. Se tiene una tubería por la que pasa la cerveza y se harán varias tomas de esta bebida de manera intermitente. Esto después para juntarlos y formar la muestra completa. El último muestreo, que es el errático, este no tiene orden y se hace solo con materiales homogéneos. Un ejemplo es una fábrica de refrescos donde se tienen tuberías por las que pasa el jarabe de maíz de alta fructosa. Este es utilizado para la producción de estas bebidas y pues es muy importante que la empresa esté segura de que este ingrediente no está contaminado, por lo que cada tiempo se toman muestras para asegurar que el flujo de este jarabe esté correcto. Pero al no tener un orden o un plan a seguir, se pueden cometer varios errores. Un paso muy importante para la química analítica es el plan de muestreo. Este tiene que estar planeado, detallado y escrito. Pongamos como ejemplo una empresa de banquetes para bodas. Al crear el banquete necesitan identificar la población, la cual será toda la cantidad de comida que se debe producir para la boda. Sin embargo, una sola persona no se puede hacer cargo de producir todo el banquete, por lo que se deben seccionar los platillos. De esta manera, se pasa a la muestra bruta, que será cada tiempo del banquete. Por último, cada platillo debe quedar presentable, por lo que será la muestra de laboratorio, ya que tendrá un proceso específico. Como se ve en este ejemplo, se lleva a cabo un proceso un poco largo, por lo que es necesario tener cada paso por escrito y con un responsable asignado. En este caso, si algo sale mal, se puede nada más repetir ese paso y no tener que volver a repetir todo el procedimiento completo. También el error y tendrá que explicarlo y solo tienes que modificar esa parte. A esto se le llama cadena de custodia. Un reto muy grande tanto para la industria de alimentos y la química de alimentos es la conservación de las muestras, o en este caso, productos. Hay algunos aspectos básicos que se deben considerar para lograr una buena conservación. El propósito principal de esto es evitar los cambios de composición o cambios físicos en las muestras antes de llevar a cabo el análisis. Tomemos como ejemplo una manzana. Si se está intentando analizar cómo un aditivo mantiene el color del jugo de manzana, es importante que todas las muestras tengan el mismo color al inicio del análisis. Para esto, las manzanas deben estar bajo condiciones adecuadas para evitar algún cambio de este tipo y así poder obtener resultados más acertados. Una vez que se tiene el jugo, también hay que considerar el uso de un recipiente adecuado para evitar su contaminación o pérdida. En este caso, se pondría en un recipiente de plástico o vidrio, ya que si usáramos papel o cartón, se perdería parte de la muestra, porque este tipo de material absorbe y si el jugo estuviera mucho tiempo en este tipo de contenedor, podría romperse y derramarse. Es importante tener diferentes áreas para cada análisis. Supongamos primero
que al mismo tiempo que se está analizando un aditivo de cómo afecta el color del jugo de manzana, se está llevando a cabo el análisis de qué colorante es mejor usar. Si se están haciendo los dos experimentos en el mismo lugar, puedes confundir las muestras y los datos saldrían mal. De igual manera, la forma en la que se prepara una muestra para su análisis es un paso muy importante para el procedimiento completo. Existen varias técnicas o procesos ya fundamentados, como son la filtración, la decantación, centrifugación, la cromatografía y la destilación. Cada uno de estos se basa en un principio completamente diferente y funciona de mejor manera de acuerdo a los factores como que la muestra sea homogénea o no, o si se tiene dos líquidos, dos sólidos o uno de cada una, dependiendo del material con el que se esté trabajando. Se puede seleccionar el método de preparación más apropiado. Hay diferentes errores que se pueden tener al estar creando un nuevo alimento. Esto se conoce como error experimental. Al tener este error, los resultados tendrán un mayor o menor grado de confianza. Existen dos tipos de errores, el sistemático y el aleatorio. El sistemático es un error que se tiene por un fallo en el diseño del experimento o por un fallo del equipo. Este error se puede detectar y corregir. Por ejemplo, si en una empresa los alimentos están creando pan y se usa una levadura muy vieja o que fue conservada de manera errónea, no habrá la cantidad de fermentación necesaria porque la levadura está mal y pues va a afectar un montón de factores y las mediciones finales serán erróneas. Por otra parte, el aleatorio es un error indeterminado, que se crea por variaciones incontroladas y no puede ser eliminado. Sin embargo, se puede reducir al calibrar y usar correctamente los equipos, y tratando de realizar el procedimiento experimental de la mejor manera posible. Este error se puede evitar al hacer repeticiones para poder reducir este tipo de error. Otro factor muy importante es la precisión y la exactitud, donde la precisión se refiere a llegar al mismo resultado varias veces, mientras que la exactitud es llegar al resultado que es más cercano al valor verdadero. Poniendo como ejemplo una receta de pie que alguien quiere hacer para llegar a la receta de pie de alguien más, se puede usar una nueva formulación, pero siempre se llega al mismo sabor, sin embargo no sabe igual que el pie que se está intentando copiar. De esta manera se tiene precisión, ya que siempre se obtiene el mismo sabor, y consistencia, pero no se tiene exactitud, ya que no se alcanzan los valores reales del sabor que están buscando. Ahora hablaremos un poco acerca de reacciones químicas. Estas ocurren todos los días dentro y fuera de la industria, aunque no las podamos ver. Aquí nos basaremos en equilibrio químico y en algunas aplicaciones que éste tiene. Una de las cosas que debemos conocer es la teoría de colisiones, y esta básicamente consiste en que para que una reacción pueda llevarse a cabo, debe de cumplir con dos cosas. Una, que las moléculas choquen con la orientación adecuada, y dos, que tengan la energía suficiente, tal como lo podemos ver en esta imagen. Cuando las moléculas chocan en esta orientación, podemos dar paso a los productos, pero en el caso de que chocaran de manera diferente, seguiríamos teniendo cada compuesto por separado. Ahora supongamos que tenemos la siguiente reacción. El equilibrio establece que las velocidades en sentido directo e inverso deben ser iguales, lo que quiere decir que la velocidad con la que A se transforma en B debe ser la misma con la que B se transforma en A. Se llama equilibrio porque al igualar las velocidades, la concentración de reactivos y productos permanece constante. El equilibrio químico es importante, pues se sabe que no todas las reacciones se logran convertir por completo de reactivos a productos. Si esto sucediera, al final de la reacción tendríamos únicamente el producto B, por lo que no es posible que ocurra el equilibrio que acabamos de mencionar y prácticamente contamos con A y B en todo momento. Un ejemplo más sencillo para entender esto es al momento de hacer sándwiches. Supongamos que usamos 2 rebanadas de pan y una de jamón para hacer el sándwich. Entonces tenemos 21 rebanadas de pan y 13 rebanadas de jamón, lo que nos va a permitir hacer 10 sándwiches y nos sobrará una rebanada de pan y 3 de jamón, por lo que siempre vamos a tener tanto reactivos, que sería el pan y jamón, como productos, que sería el sándwich. Cuando esto ocurre, debemos conocer la constante de equilibrio, que será diferente para cada reacción según las especies que participan. Ahora usaremos la siguiente reacción como ejemplo. A más B te da C más D. Antes que nada debemos balancear la ecuación. Esto significa que tenemos que tener la misma cantidad de elementos en reactivos y en productos. Por ejemplo, en esta se puede ver que tenemos 4 carbonos en reactivos y 4 en productos. Sin embargo, los oxígenos no están balanceados, por lo que tenemos que balancearlos antes de pasar al siguiente paso. Una vez teniendo balanceada la reacción,
se tiene que calcular la constante de equilibrio, que es la K. Esto se va a hacer dividiendo los productos entre los reactivos. Las letras mayúsculas representan la concentración de cada especie, y las minúsculas son los coeficientes estequiométricos de la reacción, es decir, los números que están a la izquierda de cada especie. Por esto es importante balancear primero la ecuación para poder tener este cálculo bien hecho. Es importante tener en cuenta que la concentración de sólidos y líquidos puros, como el agua o la sal, es 1 al momento de calcular K. En caso de tener estas sustancias, nos quedaría K es igual a C por D entre 1 o K es igual a 1 entre A por B. Cuando la reacción no está en equilibrio, las concentraciones de cada especie son diferentes, y en este caso lo que se tiene que calcular no es la constante de equilibrio, sino el cociente de reacción, que se representa con la letra Q. Este se calcula de la misma manera, pero utilizando las concentraciones reales. ¿Y para qué nos sirve conocer estos valores? Es importante porque Q y K se pueden comparar para saber el sentido en el cual va a proceder una reacción, lo cual es importante para saber con qué sustancias contaremos al finalizar el proceso. Estos se comparan de la siguiente manera. Si son iguales, la reacción ya está en equilibrio. Si Q es menor, la reacción será favorable para productos y en el caso contrario será favorable para los reactivos. Con esto se pueden tomar decisiones respecto a las cantidades necesarias para que la reacción sea favorable para cada propósito en particular. Para que quede un poco más claro, pondremos un ejemplo de cuándo queremos que una reacción sea favorable para los productos. Volviendo al ejemplo del pan, cuando la levadura se alimenta de azúcar, ocurre una reacción en donde uno de los productos es gas. La formación de este compuesto es deseable ya que permite darle cierto volumen y textura al producto final. Entonces, para que esto suceda, tenemos que asegurarnos de que tanto la levadura como los ingredientes de la formulación sean los adecuados para que esta reacción pueda ocurrir. De igual forma, cuando se trabaja con sales, es útil conocer estos valores para saber si en una disolución final se formará o no un precipitado. En este caso, se debe considerar tanto la cantidad de sal agregada como la capacidad de la misma para disolverse en agua. Esto nos permitirá tener una solución sin precipitado, que es completamente transparente, o una con precipitado, que es turbia con unas pequeñas partículas visibles. En algunos casos es deseable la formación de un precipitado, ya que nos permite determinar la presencia de ciertos compuestos en la mezcla, pero en otros casos es preferible no tenerlo. Por esta razón, sirve conocer los valores de K y Q para poder hacer las modificaciones necesarias con el objetivo de tener lo que estamos buscando. En química, los compuestos se dividen en ácidos y bases. Los ácidos son donadores de protones y las bases los aceptan. Para que se pueda comportar de esta manera es necesario que vayan acompañadas. Para que un ácido pueda donar un protón, debe haber alguien que lo reciba, y de igual manera una base no puede aceptar un protón si no hay alguien que se lo proporcione. Por ejemplo, en esta imagen se puede ver que está el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio, que uno es un ácido y otro es una base. Y al juntarlos te va a quedar sal y agua. De este modo se puede decir que habrá una combinación de ambas sustancias, pero en diferentes concentraciones. El pH se puede calcular al usar la concentración de iones de hidrógeno, como se muestra en la imagen, usando menos logaritmo base 10. La escala de pH hace referencia a esta relación de concentraciones y va del 0 al 14, donde el 0 es lo más ácido, 7 es neutro y 14 es lo más básico. Un ejemplo de cada uno de estos es, por ejemplo, el jugo de naranja es ácido ya que tiene un pH de 3, mientras que el bicarbonato de sodio, el cual es muy usado en panadería, tiene un pH de 9, y el neutro es el agua. Esto puede parecer poco útil si no estamos directamente relacionados con alguna actividad que requiera saber estos valores. Sin embargo, dentro de la industria de alimentos es de vital importancia por lo siguiente. El uso de aditivos en los alimentos es algo muy común, ya que se busca mejorar algunas de sus propiedades y darles una mayor vida de anaquel. Cada aditivo funciona de manera más eficiente en condiciones específicas, y uno de los factores que se debe considerar es precisamente el pH. De igual manera, las enzimas que participan en las reacciones se pueden ver afectadas por estos valores y si no se encuentran en las condiciones óptimas, no pueden llevar a cabo su trabajo e incluso se pueden desnaturalizar.
Nos interesa que tanto los aditivos como las enzimas trabajen correctamente, ya que esto impacta en el funcionamiento de algunas reacciones importantes dentro de cada alimento, así como en la textura y otras propiedades del mismo. Un ejemplo es la reacción de Maillard, que se encarga de dar colores más oscuros a los alimentos como el pan o la carne. Esta información es útil porque así nos podemos asegurar que el producto final no se verá afectado por este factor. En la química analítica existe un análisis muy utilizado que es el análisis gravimétrico. Este consiste en métodos cuantitativos basados en mediciones de la masa de un producto, donde lo que buscamos es la cantidad del analito. Esto se puede dividir en dos: gravimetría por precipitación o por volatilización. Por precipitación, el analito está separado de una solución como un precipitado poco soluble y posteriormente lo podemos filtrar, lavar para eliminar su impureza y secar o pesar. Un ejemplo de este en la industria de alimentos es cuando se tiene leche y se le adiciona un ácido para llegar al punto de desnaturalización de la caseína, que es en un pH de 4.6. En este punto se forma un precipitado que separa la leche y es visible, es decir, se forma un cuajo que es como lo conocemos normalmente. Este puede ser filtrado para posteriormente elaborar algún tipo de queso. Esta es la razón por la cual se busca que el producto obtenido sea fácilmente filtrable, muy puro, de composición conocida e insoluble para no perder parte del analito en este proceso. Esta es una operación muy empleada en la industria, por lo que se necesita comprender y ejecutar de manera correcta para obtener los resultados esperados. Cuando se trabaja con un precipitado debemos de tomar en cuenta ciertas condiciones. La primera es que tenemos que trabajar con un agente precipitante para que reaccione de manera específica o selectiva y ayude a que el compuesto precipite. Para esto tenemos reactivos que son específicos que reaccionan con una sola especie química, aunque no son muy comunes, y también existen selectivos, que son más comunes y se caracterizan por poder relacionarse con un número limitado de especies, buscando como producto lo que se mencionaba anteriormente. Generalmente se busca que sea puro, insoluble de una composición conocida y que el tamaño de partícula sea grande para facilitar la filtración, pero este puede variar y por eso los precipitados se clasifican en dos: suspensiones coloidales y suspensiones cristalinas. Las suspensiones coloidales tienen partículas diminutas que no son visibles a simple vista. Estas van de 10 a la menos 7 a 10 a la menos 4 centímetros de diámetro y esto hace que sean difíciles de filtrar. Un ejemplo de un coloide es la mayonesa y la gelatina. La mayonesa tiene como fase dispersa el aceite y como fase continua el agua. Ambas fases pueden mantenerse estables por cargas eléctricas que tienen las partículas y esto evita que se precipite el aceite. La gelatina, por su parte, tiene como fase dispersa el agua y como fase continua la grenetina. Esta es la que logra formar una red que atrapa toda el agua y le da al alimento las características que conocemos. A simple vista, pensaríamos que estos productos están formados por una sola fase, ya que el tamaño de las partículas es tan pequeño que no lo podemos distinguir, pero esto no significa que no esté presente. Sin embargo, es justo por eso que este tipo de precipitado no es muy conveniente, ya que al ser difícil de filtrar, incrementa la posibilidad de perder la sustancia que se busca, es decir, el analito. Cuando no se puede por precipitación, ya sea que el analito no se puede identificar por este método, entonces se utiliza la gravimetría por volatilización. Es importante decir que existen dos clases de gravimetría por volatilización. Una es la directa y otra la indirecta. En el caso de la directa, se vaporiza el analito y se colecta por un desecante sólido, por lo que se puede determinar el peso por la ganancia de masa del desecante. La indirecta es el proceso en el cual se determina la cantidad de analito mediante la pérdida de peso por volatilización de este. Sin embargo, no es tan exacto, ya que se puede volatilizar otros componentes que no sean del analito y el resultado sería erróneo. Un ejemplo de este tipo de análisis gravimétrico es el secado de alimentos para determinar su cantidad de agua. Se puede usar para determinar la cantidad de agua que hay en la leche en polvo, condensada, evaporada, en productos cárnicos o en frutas. Esto nos ayudará por aumentar la vida de anacal de nuestro producto y es por esto que se divide en dos subclases. Otro tipo de análisis utilizado es el análisis volumétrico,
Este análisis se basa en la medición del volumen para calcular la cantidad de analito. Este método consiste en una valoración o titulación. De esta manera, al conocer el volumen del titulante y la concentración, se puede saber cuánto volumen fue usado para que reaccionara completamente con el analito. Este método es muy utilizado ya que es rápido, práctico y tiene exactitud. Este se divide en alcalimetría, que es para encontrar bases, y acidimetría, que es para encontrar ácidos. Existen dos tipos de indicadores, los visuales y los instrumentales. Los primeros, como su nombre lo dice, hacen referencia a que cuando se lleva a cabo la reacción, nosotros podemos observar un cambio en el color. Y los instrumentales utilizan un equipo que es capaz de detectar la magnitud físico-química relacionada con el analito. Este tipo de análisis se puede utilizar en química de alimentos para determinar la cantidad de azúcares presentes en un alimento, conocer el contenido de calcio en la leche o el índice de yodo en aceites y grasas que nos indica si hay un defecto en este, por mencionar algunas aplicaciones. Además de la gravimetría y volumetría, existen una gran variedad de métodos instrumentales que cuentan con el mismo propósito, es decir, medir y determinar los componentes de una muestra. Algunos ejemplos son la espectrometría, que se puede ser de absorción molecular, de fluorescencia o atómica. También existe la cromatografía de gases y líquidos y algunos otros métodos electroquímicos. No hablaremos a detalle de cada uno de estos, ya que probablemente sería un poco aburrido o no fácil de entender. Pero es importante saber que existen y que cada uno funciona de mejor manera, según el material con el cual se esté trabajando. Estas consideraciones permiten obtener resultados más adecuados al momento de llevar a cabo algún análisis. Como lo vimos a lo largo de esta explicación y con los ejemplos utilizados, la química analítica está presente en todas partes y en una mayor parte en la industria alimentaria. Esto es importante de comprender ya que se necesitan controles de calidad para que garantice su aceptación para ser comercializados y no se encuentre ningún defecto que pueda afectar al consumidor. De igual forma, es importante el almacenamiento y conservación, ya que puede ocurrir transformaciones que no se desean o para estudios nutricionales y toxicológicos, para saber la calidad de cada componente en cada alimento y informar al consumidor. O nos ayuda para encontrar nuevas fuentes de alimentos no convencionales que nos puede ayudar en crisis, por lo cual se necesitan nuevas formulaciones e investigaciones donde se aplican estos métodos para saber qué realmente estamos consumiendo y qué tan factibles son.